Batman es el héroe que necesitamos en el cine. Tal vez en esta era, podríamos decir estos últimos 12, 14 años, hemos estado invadidos por un cine que todavía nos era ajeno, o que nos era realmente ajeno en la forma en que se nos empezó a presentar. La revolución digital a principios de los 80, 90 y la, podríamos decir, el asentamiento final en los 2000 derivaron en la posibilidad de hacer prácticamente todo sin la necesidad de cuerpos, o con muy poquito cuerpo y más ceros y unos. Eso devino en cada vez más y más tecnología sobre el cine. La tecnología per se no es un problema, sino en que deriva. Es el cómo. Con la llegada de, sobre todo, Marvel, en la década del 10 de este siglo XXI, vemos que lo que se nos presenta aún hoy es una catarata de contenidos verdaderamente gigantesca, con excesos de todo tipo. Excesos visuales, excesos formales, excesos que terminan como cualquier propuesta en donde todo es mucho, termina, podríamos decir que bajando la vara y emparejando hacia abajo. De alguna forma, si uno retrocede algunas décadas, se encontraba con alguna franquicia o con alguna que otra película de superhéroes o de héroes que iba salpicando las pantallas de los cines, las grandes pantallas, que hoy cada vez están un poquito más retiradas o en su defecto se han convertido en una suerte de show. Con lo cual eso va de la mano de esta espectacularización en demasía de lo que entendíamos antes como el cine de aventuras, que ahora está reposando básicamente por conveniencias económicas en el cine de superhéroes. Uno de esos personajes que se visitaba cada tanto es Batman. Personaje ya podríamos decir que mítico, que tiene en su esencia la cuestión de la doble condición, ¿no? Hombre blanco y rico de día y vigilante de noche. Y a su vez el problema con ser un justiciero, ¿no? Agregando una pata más. ¿Es justicia o es venganza lo que hace un personaje como Batman? En los cómics originalmente tenía cierto sesgo violento, allá a fines de los años 30, principios de los 40. Luego se fue convirtiendo, se fue transformando por cuestiones industriales, por cuestiones del decaimiento también de lo heroico post Segunda Guerra Mundial, por momentos en una caricatura, con su epicentro en la serie de los años 60, en donde, bueno, básicamente el mundo entendió que Adam West era Batman. Tuvo que pasar mucho tiempo, unas cuantas décadas, hasta que se haga una versión, podríamos decir que digna, de el héroe encapotado, en el año 89, de la mano de Tim Burton. Una película que aún hoy sigue siendo interesante y posiblemente la más interesante de la filmografía de este director americano, con una continuación que también se sostiene y que tiene realmente buenos momentos. Ese Batman tenía cimientos en las historietas que empezaron a desplegarse a mediados de los años 80
de la mano de algunos autores particulares, entre ellos Frank Miller, que reconvirtió al personaje y dejó de ser un sonso vestido de azul y gris para pasar a otro lugar, para pasar a un lugar mucho más complejo, en donde empiezan a debatirse filosofías de vida, miradas de mundo, formas de combatir este universo corrupto que habitamos, cómo llegar hacia algún lugar de beneficio para la comunidad y todas las complejidades que eso acarrea. Por ende, buena parte de eso, vinculado también con alguna conexión estética con la historieta, todo eso hizo embudo en las dos primeras películas de Burton, que han quedado en el, podríamos decir, en el imaginario social, ¿no? Más allá del Batman peticito, como decían algunos, funcionaba muy bien en esa especie de oscuridad, pulp. Uno lo puede conectar con una muy buena película como La Sombra de los años 90, con alguna de esas pequeñas propuestas, inclusive El Fantasma, en donde se trataba también de traer el espíritu de aquellos primeros años, esas primeras décadas, en donde la historieta no era la industria que soy, pero que tenía perfiles y que encontraba personajes súper ricos. O sea, no se puede pensar en Batman sin pensar en el Zorro, sin pensar en The Shadow, justamente. Y cuando pensamos en The Shadow, pensamos en Gilgamesh. Entonces, como en Gengis Khan, pero digo, en Gilgamesh como mito. Y Batman se fue convirtiendo y transformando en el único héroe, primero sin poderes, que además representaba la sombra, ¿no? Es muy difícil cuando uno se enfrenta a personajes como Superman, Mujer Maravilla, Thor, Capitán América, tipos que tienen superpoderes, tienen super habilidades que casi todo les permiten y los acercan a deidades perfectas, ¿no? A deidades que son cuasi invulnerables, con sus problemas, obviamente. Tal vez el más parecido puede ser Spider-Man, en ese sentido, con un corte mucho más juvenil, por momentos más sonso, digamos, pero que sí tiene el gran dilema que es el hombre detrás de la máscara, digamos, ¿no? Y la máscara como tal, o sea, Batman es Bruce Wayne o Bruce Wayne es Batman. Y ese juego entre el día y la noche, entre lo que vemos y lo que no, es lo que enriquece al personaje. Superman siempre fue un Boy Scout, lo mismo que el Capitán América, ¿no? Nuestro amigo Fabio Villalba diría son guías o ejes morales para la sociedad. Necesarios tal vez, no sé si para estas épocas. Lo que parecía convertirse históricamente en una nueva vertiente en vínculo al personaje, a Batman, se volvió a desarticular con la aparecida de Joel Schumacher, que dijo, bueno, vamos a divertir más a la gente, vamos a jugar al circo, vamos a poner mucho brillo de color, vamos a influenciarnos por el kitsch, vamos a darle inclusive al espectador cierto asidero con este costado homosexual que se le puede atribuir a Batman en vínculo con su compañero, con Robin, lo cual no sería un problema, pero jugando desde un lugar casi de cáscara, ¿no? Casi de cáscara, burlón, digamos que dando varios pasos hacia atrás, casi que vaciando al personaje de sentido. Eso hizo que existiese un parate que desde los 2000, fines de los 90, de los 2000 no se produjese más a Batman, que venía siendo bastante prolífico durante esa década de los 90, hasta que llegó en 2005 Christopher Nolan con la nueva trilogía Batman Begins, El Caballero de la Noche, The Dark Knight, y El Caballero de la Noche Asciende, The Dark Knight Rises. Un proceso que duró
entre 2005 y 2012, o sea, hace ya 10 años que terminó esa serialización de Batman. Estamos dejando al margen todo lo que se produjo a nivel animado, en series, en productos más vinculados con lo adolescente y con los chicos. Ni siquiera estamos entrando en el mundo de Bruce Timm, un gran ilustrador y animador junto con Paul Dini, que le dieron forma a un Batman que tiene también mucho vínculo con el de Burton, tal vez hasta superándolo. Y todo lo que vino después, ¿no? Batman Beyond, bueno, hay un montón de productos, ¿no? Batman también es una franquicia, es también problemático en ese sentido cuando tenemos un X elemento que tiene una gran carga simbólica, pero que puede repetirse y replicarse hasta el infinito, convirtiéndose en una suerte de objeto de factoría, objeto de financiación. Entonces puede y tiende a multiplicarse y en momentos a degradarse. Nolan aparece como el inglés serio, como el inglés que le da la contrapartida, la contracara a Schumacher particularmente y su circo de colores. Imaginen, ¿no? Digo, películas de Batman en donde aparece Jim Carrey con brillantes, en donde Schwarzenegger tiene la boca fluorescente, Uma Thurman en modo payaso erótico. Bueno, muchas desavenencias que creemos que Nolan, volviendo y releyendo a Frank Miller, construye esta nueva línea, digamos, de acciones del personaje de Ciudad Gótica. Nolan hizo una gran propuesta porque le introdujo un montón de cuestiones filosóficas que ya estaban en esos cómics que les mencionamos, pero también, y sobre todo creo que con el pico más alto en El Caballero de la Noche, le dio ciertos rasgos más reales, digamos, ¿no? Hay un problema en las Batman de Nolan, que es que Batman habita una ciudad que se corre de lo fantástico, de lo gótico, del juego exagerado, digamos, sino que puede ser tranquilamente, no sé, Chicago, ¿no? Puede ser una ciudad sombría, con alto nivel de delincuencia, oscura, corrupta, etcétera, etcétera. Detroit. Y tenemos a ese Batman insertado, con su costado también fantástico, digamos, porque tiene todos sus artilugios, etcétera, etcétera. Y ese costado filosófico también lleva a sus excesos, ¿no? Una respuesta, podríamos decir, no ajustada a lo que se había producido antes, sino una respuesta en exceso también. En donde por momentos, claro, Batman hace soliloquios, en donde, bueno, básicamente dice más de lo que hace, por ser bastante injusto, pero frases como no eres lo que dices, sino lo que haces, y se repite, digamos, ¿no? Y juega con una idea bastante más solemne, por no decir somnolienta, pero solemne, del personaje encapotado. El punto álgido, el punto máximo, está en El Caballero de la Noche, en esa enorme estructura que construye Nolan, posiblemente con el pico de su carrera, junto con Memento y junto con Noches Blancas, en donde nos presenta un Joker increíble, nos presenta una complejidad en la sociedad de Ciudad Gótica muy interesante, en donde aparecen dilemas éticos, morales, extremadamente complejos, pero que a veces, por estas frases o soliloquios, se vuelve de cafetín. Párrafo aparte para Heath Ledger, que se convirtió en el nuevo ícono, ¿no? Y hasta desplazó un poco a Jack Nicholson en la interpretación de Joker. Claro, Nolan se endulzó, a Nolan le han puesto todos los laureles, y lo que vino después es The Dark Knight Rises, que tiene un montón de ideas interesantes,
pero una ejecución apurada, por momentos pobre, por momentos al borde del ridículo. Con todo el cariño que uno puede tener con el personaje, digamos que en ese universo que les estamos narrando, es un tanto extraño ver a Batman correr con una bomba redonda como si fuese Bugs Bunny. Nolan cierra, Nolan clausura, Nolan juega porque le gusta también el jueguito de orfebrería, el juego también de ingeniería, de marcar. Estás viendo esto pero no, estás armando por acá pero era por acá, jugar un poquito también al mago, que todos los engranajes se vayan moviendo y corriendo de su lugar para después reacomodar. Y ahí empiezan también las críticas. Termina ese ciclo, exitoso por cierto. ¿Y ahora qué? ¿No? Y el ahora qué, ahí sí se conecta con el principio de este monólogo soliloquio que están escuchando de Reflexiones y Reflejos, que es que cuando termina la serie de 3 películas de Nolan es cuando está afirmándose o empezando a ser fuerte Marvel. Y ahí empieza la marvelización del cine, ¿no? Del cine de aventuras, del cine fantástico, de ciencia ficción. Bueno, todo se empieza a cruzar en las terminologías y en los nombres. Y aparece la respuesta desde la otra empresa, de Warner. Y aparecen algunas payasadas, digamos, ¿no? Aparece Justice League con sus 2 versiones. Aparece Batman vs. Superman, ¿no? Entonces, nuevamente y con más tecnología empieza a brotar la caricatura. Tosca, pero a su vez mamando de esos soliloquios del encapotado de Nolan. Entonces nos encontramos con un Batman híbrido que por momentos pareciera que está pensando en si la realidad eso no es, si que leyó a Schopenhauer, y de pronto es un hombre máquina y de repente es solamente un estúpido que se venga de que el otro Boy Scout le mató a un CEO, digamos, ¿no? Ben Affleck nunca fue para ser Batman, peor todavía, digamos, ¿no? Unos cuantos actores que no estaban para ser Batman, George Clooney, Val Kilmer, bueno, ¿no? Es un personaje muy riesgoso por un montón de complejidades que tiene el personaje, porque está siempre al borde de ridiculizarse. Es muy fácil ridiculizar al personaje más complejo de todos, pero por afano. Podemos poner a Wolverine por ahí, pero la verdad es que hasta ahora no se ha alcanzado un buen espacio con ese personaje. Algunos ponderan la última entrega de esa trilogía de Marvel, o de Sony Pictures con Marvel. Y apareció, bueno, les contaba, esta pavada, digamos, ¿no? Repleta de elementos artificiales, muy demasiado en exceso infantil, ¿no? Entonces tenemos a Schumacher excediéndose, a Nolan en respuesta excediéndose, y de esas 2 ideas, casi como un juego hegeliano, aparece esto, ¿no? Como este híbrido, esta cosa híbrida, insulsa, que evidentemente fracasó. Y ahora nos tenemos que parar en el 2021-2022. Se rumoreaba, se confirmó, se rodó y se montó y ya se estrenó The Batman, la nueva película de Matt Reeves, un director al que le tenemos en BCO particularmente cierto aprecio, fundamentalmente por su trabajo en la trilogía de los simios. Y Reeves hace una película muy intensa, muy innovadora, podríamos decir, para este contexto, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, con juegos formales, básicamente en la primera hora y media. Es una película de casi 3 horas, con juegos formales muy jugados, con trabajos de oscuridad muy, pero muy interesantes, que se los pueden vincular al Joker de Todd Phillips,
Otra buena película. Reeves juega al juego de El Caballero Oscuro. El detective joven que se vincula con el AMPA y que es vulnerable. Y a su vez, utilizando a Robert Pattinson, tan conectado con las películas de vampiros emo de hace unas décadas, no hace tanto que terminaron, y reconfigura a este personaje. Les repito, la primera hora y media, hora 40, es interesantísimo lo que se construye. Ahora, luego le gana de alguna forma algo que ya en Marvel pareciera estar completamente asumido, que es la sobreexplicación, por un lado, y por otro, hay dos lados más. Un segundo, que es la sobreexplicación de las intenciones. O sea, nosotros somos así, ¿no? No somos fascistas, somos progresistas, por ejemplo. Y por último, podríamos pensar en lavar aquello que se dibujó en la primera hora y media, 2. O sea, el centro de ese Batman, de este Batman de Reeves, es que él es la venganza. I am vengeance, dice el personaje. La transformación que se construye, que puede estar bien estructurada, Reeves entiende, es como estos tipos como Gunn o como Abrams, que los tipos saben ponerse a filmar, digamos, ¿no? Tienen oficio. Lo lava, literalmente lo lava, lo limpia. Simbólicamente puede ser interesante. Ahora, el cómo entra en un costado pseudo New Age un tanto peligroso, ¿no? No debo ser, dice, si no la vieron apaguen aquí, la venganza, sino la esperanza, ¿no? Mirando al cielo y qué sé yo, y que 8 cuartos, digamos. Y ahí es donde yo creo que también, no solo por una cuestión del propio director, que me parece que acierta también con Pattinson, aunque por momentos es en exceso depresivo el personaje, pero desde este lado a uno le resulta súper atractivo, ¿no? Es un deprimido que sale a la calle a pegarle a la gente. Es complejo. Pero por el otro lado, bueno, esto que les decía, digamos, ¿no? Bueno, Reeves tiene ese lugar y asume en parte un vínculo con la propia empresa que le hace proponer la película para mayores de 13 y no para mayores de 18. Tiene momentos de mucha violencia. Los primeros 5 minutos de la película son magistrales y muy densos, ¿no? Un tipo enmascarado dándole por la cabeza al alcalde de la ciudad, digamos. Pero claro, eso hay que limpiar un poco, hay que lavarlo un poco, hay que hacer un poco de agua lavandina, porque hay que vender más, hay que ampliar el público. Uno entiende que es por eso, entonces ese devenir y posiblemente por escenas eliminadas y recortes y reconfiguraciones se termina pasando a ese terreno más vinculado con personajes un tanto más chatos como Superman. ¿Por qué es el héroe que necesitamos Batman? Porque en realidad es esa primera hora y media. Esa cara de la sombra, esa cara de la reacción de la oscuridad, la otredad, que entra en nuestro mundo, choca con él, y a partir de allí aparecen conflictividades, problemáticas y devenires trágicos. Claro, puede haber esperanza siempre. Ahora, si hay algo que entiende Batman como personaje y que los CEOs no entienden, y que el mundo progresista tampoco entiende, los fascistas tampoco, es que Batman mira que el mal clausura, pero nunca termina. Podemos terminar con podemos clausurar este conflicto, pero nunca va a parar. El conflicto, la búsqueda de balance, será eterna.
en el mundo. Y nunca será la era de Acuario, la era de la paz, siempre habrá voluntades tensionando en mundos gigantes como nuestro planeta o en micromundos como Ciudad Gótica. Esperamos que en algún momento, en alguna instancia, alguien vea que Batman es verdaderamente el héroe que necesitamos en el cine.